Hay una lista que incluye a las 50 figuras que están cambiando la gastronomía mundial. Y de México salió un nombre en 2021. Su historia comenzó en San Juan Chamula, donde los aromas de la cocina tzotzil marcaron su infancia y le sembraron una pasión que después se convirtió en misión. Egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, llegó a trabajar en el famoso restaurante del chef Enrique Olvera y más tarde fundó su propio proyecto gastronómico en San Cristóbal de las Casas, donde aprovecha ingredientes, sabores y saberes ancestrales. Hoy es reconocida como la primera chef indígena mexicana incluida en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y es que su cocina no solo alimenta, cuenta historias, preserva raíces e identidad. Claudia Albertina Ruiz Santis. Bienvenida a Somos Grandes, donde admiramos a quienes honran su origen, lo elevan con trabajo y lo comparten con el mundo. Claudia, qué orgullo tenerte aquí. De verdad eres esta figura para México, para nosotras las mujeres que volteamos a ver con admiración, con respeto de todo lo que has logrado. Muchas gracias. Gracias de verdad por el espacio, por seguirme dando la oportunidad de poder compartir como todo el trabajo, la historia y el caminar que se ha ido marcando. Justo, el caminar que se ha ido marcando. Y cuando pienso en ti, pienso en memoria, pienso en identidad, pienso en futuro. ¿Cómo te ves tú hacia el futuro? Eres todavía muy joven y te queda una vida por delante. ¿Cómo te ves tú en el futuro? No sé, mucha gente me lo pregunta y me dice qué sigue, ¿no? La verdad es que siempre ha sido lo que la vida diga. Yo sigo teniendo sueños, he concretado muchos, he palpado muchos y de verdad ha sido muy satisfactorio, pero también pues quiero seguir sembrando esta filosofía, esta semilla del buen vivir, del buen comer, que a través de la cocina, a través de esta pasión y este amor que hay, pues que mucha gente vuelva a entender que la comida es importante, que la comida es de disfrute, que también nuestro ser es importante, ¿no? Sí. Nuestra persona. Y bueno, si en algún futuro pudiese, ahí apúntenle, quiero poner una escuela gastronómica, pero desde los pueblos originarios. Yo te ayudo, qué bonito. Entonces, es como otra de las metas más grandes y fuertes que quisiese concretar antes de que la vida me diga hasta aquí. Todavía falta mucho para eso, pero antes de que estemos ahí, me gustaría empezar por tu historia. ¿Qué significó para ti crecer en San Juan Chamula? ¿Y qué recuerdo de tu infancia tienes todavía? ¿Qué recuerdo de Manda tu Cocina? Ay, pues bueno, en la comunidad, la verdad es que pues nosotros lo hablo justo desde mi persona, y nosotros desde niños, pensando en mis hermanos, primos y demás, pues obviamente era un espacio en donde teníamos que hacer labores de casa, y que teníamos poco tiempo como del disfrute de jugar o este tipo de cosas. O incluso el trabajo lo hacíamos, lo veíamos como esta forma de jugar en la vida, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que desde pequeña siempre jugué con el barro, con el lodo, ¿no? Jugué con estas pequeñas cosas que la naturaleza da. Entonces, de repente agarrábamos como ciertos, no sé, restos de la madre naturaleza y hacíamos las ollas, jugábamos con mi hermana diluíamos el lodo y decíamos, este es el mole, o sea, lo que íbamos conociendo en el camino. Y la verdad es que nuestra infancia también tuvimos la fortuna de vivir en la ciudad. Entonces era pueblo-ciudad, y veíamos como los dos panoramas. Y a partir de ahí es donde marca esta rebeldía y este cambio de pensar y de sentir hacia dónde quería llevar mi vida. Es extraordinario eso que dices de jugar y trabajar junto, vinculado. Y creo que eso es lo que nos pasa a muchos mexicanos y lo que les pasa frecuentemente a los niños de hoy, que el trabajo es parte del juego y creo que no deberíamos de verlo como una cosa negativa, sino esto que te empodera y que te hace todos los días más fuerte para ser más resistente, para ser más resiliente y salir adelante sola, como lo has venido haciendo y como probablemente lo van a hacer muchos niños mexicanos. Sí, claro. Aparte, siempre lo he dicho,
el trabajo tal cual, ya como personas mayores, de que tenemos que llevar una responsabilidad, no se tiene que ver como algo que realmente sea forzado, sino algo de disfrute, Sí. porque también es eso, ¿no? El tip que siempre les doy es de, tienen que moverse en el lugar donde su ser quiere, donde su corazón anhela. Si estamos en un lugar en donde es obligado, en donde todos los días decimos, ay, otra vez tengo que ir a trabajar, en donde todo el tiempo estamos enojados, entonces no es ahí, muévanse, claro. ¿no? Estar en otro espacio en donde realmente su ser los llene. Y creo que también desde pequeños es algo que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, nosotros vivimos y estamos, pues justo viviendo el momento, disfrutando el momento, y es algo que se nos olvida ya cuando estamos grandes. Tu lengua materna es el tzotzil. ¿Cómo eso influyó en tus platillos, en la historia que cuentas en cada uno de los platillos? Pues influye mucho, que de hecho cuando inicié el proyecto le puse coconó, que está en una variante del tzotzil y significa epazote. Y bueno, el epazote para nosotros a nivel nacional es importante, para nosotros en el pueblo también es importante y sobre todo pues es tanto gastronómico como medicinal, ¿no? Y entonces yo decía, si quiero hablar de pueblos originarios, necesito que desde el nombre impacte, desde el nombre sepa la gente que esto es un espacio que va más allá de la cocina tal cual, sino que quiere hablar de pueblos originarios y tal vez justo quiere poner sobre la mesa esta parte en donde que se entienda que los pueblos originarios también tenemos estas capacidades y habilidades para hacer cosas. Claro. Y que es un proyecto en el que no solamente está pensado en ofrecer comida, sino es un proyecto integral, es un proyecto en donde va a dar de mucho de qué hablar y sobre todo poner esta esencia de los pueblos originarios y esta filosofía de los pueblos originarios. Y esos pueblos originarios pues también van hacia adelante y se construyen. Tú fuiste a la Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas y me gustaría preguntarte, ¿qué te dejó? Además del pueblo originario, o sea, ¿qué te dejó? ¿Qué parte fue carácter? ¿Qué parte fue realmente formación académica? ¿Y cómo influye en donde estás hoy? ¿Qué me dejó? Pues obviamente me pone las bases de la parte profesional de una cocina, porque es real que en la parte tradicional, nosotras como cocineras tradicionales tenemos una cierta forma de hacer las cosas o de llevar las cosas o de producir, ¿no? Los alimentos. Entonces lo que hice fue fusionar esta parte, ¿no? De decir, quiero poner cocina tradicional en mi proyecto, pero con tal vez un toque de montaje diferente. Entonces, Sí. por ejemplo, no sé, poner un caldo de res ahumada, que es lo que se come en el pueblo, ponerle este toque de la hojita, del chilito, ¿no? Para que se vea apetecible. Y es todo, porque realmente sigo guardando como esta parte muy tradicional de la forma de hacer los platillos, que tenga la esencia del pueblo y sobre todo que se entienda y se vea de dónde viene, ¿no? Entonces, que esa es la particularidad también de la cocina tradicional, Sí. que tiene un origen. Oye, y hablando de aprendizajes, ¿qué aprendiste en el Puyol? Que es un restaurante reconocido mundialmente, todo el mundo habla de él. Y yo creo que pues, ha sido una cosa muy bonita para México, pero también hay otros muchísimos. Entonces, nada más quiero entender, ¿qué aprendiste en el Puyol y que te dejó como aprendizaje para poner tu propio negocio? Siempre lo voy a decir. Puyol para mí fue mi escuela tanto personal como profesional. Sí. De una chica introvertida, callada, empezó a salir esta otra versión de Claudia. Y de esta chica que no conocía cierto equipo de cocina o ciertas técnicas, o este restaurante que justo cuando yo llegué ya estaba en uno de los mejores, o sea, en los listados de los mejores restaurantes del mundo, estar en un espacio en donde todo se cuida, en donde todo es perfección, pues obviamente esto me llevó a que yo pudiese estar o llevar estos conocimientos a mi propio espacio, ¿no? Claro. Que no van a ser gourmet y de alta cocina como las del Chef Olvera, pero que me lleva a ser como un poco, no un poco, a ser disciplinada
y a saber cómo poder llevar una cocina profesional y sobre todo no perder esta esencia de la misma Claudia, ¿no? Claro. De esta mujer, de esta chica que sale del miedo para convertirse en otra realidad y sobre todo decirle a la gente, aquí estoy y tengo mucho que darles, tengo mucho que aportar y sobre todo viniendo desde un pueblo originario. Qué bonito escucharte, pero sobre todo esa valentía que tuviste para salir y poner tu negocio. ¿Cuál fue esa primera decisión que te dio miedo, pero que fue necesaria para tu negocio y que con disciplina la tuviste que tomar? Yo creo que miedos muchos y para poder llegar al negocio mi primer miedo fue enfrentarme a mí misma. Y posterior a ello enfrentar como esta parte de usos y costumbres y otra de las cosas que también fue la sociedad. Sí, Venir de un pueblo originario no es fácil. sí. Si de por sí ya siendo mujer no es nada fácil, el que sepan que eres de un pueblo originario es mucho más inalcanzable las cosas. Y ser joven es otro de los obstáculos, porque piensan que solo estás jugando y que es como algo que lo creas en tu mente por un ratito y luego se esfuma y no vas a seguir. En algún momento alguien me dijo que como mujer yo no podía llevar una cocina profesional, porque siempre iba a depender de un hombre. Como indígena me decían que yo no podía llevar una empresa porque yo no tenía las capacidades y habilidades y sobre todo porque para mucha gente, lo voy a decir, yo siempre he dicho, digo las palabras ya más digeribles, pero en las ocasiones en las que a mí me decían era que nosotros como pueblos originarios somos tontos. Entonces, esa particularidad de nosotros que decía la sociedad o que creía la sociedad, pues no me iba a llevar a nada. Entonces, al poner el proyecto, tenía que enfrentarme con eso, ir contracorriente. Y con ese amor con el que expresas hacia lo que estás haciendo, me gustaría que me platicaras si tú desde pequeña o cuándo descubriste este talento que tienes para convertir los ingredientes en estas técnicas tradicionales, pero de alta cocina. ¿Cuándo supiste para qué eras buena? Y a lo mejor eso es algo que a las niñas nos hace falta revelarles, que se den cuenta para qué son buenas, porque todos tienen talento. Sí, claro, todos, absolutamente todos tenemos talento. El problema es que es justo esto, no logramos descubrir quiénes somos. Sí. Entonces, ¿Tú lo descubriste pronto, chiquita, o te tardaste? yo descubrí mi rebeldía desde chiquita, Sí. pero no sabía exactamente qué me iba a dedicar en un futuro. Lo único que sí sabía es que quería un título profesional. Eso sí, era hacer la diferencia y decir, porque también en ese entonces, ahora ya hay muchas mujeres que pueden llegar a la preparatoria, por ejemplo, incluso tienen ya títulos profesionales, que eso se agradece, pero por lo menos en esa edad que yo tenía de pequeña, las cifras eran muy menores para que mujeres de pueblos originarios pudieran llegar a la escuela. Entonces, por eso mi meta más grande era obtener un título profesional. Y en este caso, por cultura, a mí me meten desde pequeña a la cocina, por ser también la mujer mayor. Yo odié la cocina en ese entonces. Yo me aterraba y decía, no lo quiero, porque tenía que estar creando, ¿no? Poniendo cosas sobre la mesa, porque yo tenía que cocinar y luego me iba a la escuela, entonces era así como de, ¿qué les dejo de comer, no? O sea, ¿qué dejo hecho, no? Para que puedan comer. Y para mí fue algo muy perturbante. A los 17 años, cuando estuve en la preparatoria y estaba en el área de turismo y llevo una materia de gastronomía, veo como la otra cara de la cocina profesional, en donde una pasta lo puedes presentar en 6 formas diferentes y dices, ok, entonces ahí engancho con la cocina y ahí me doy cuenta que mi sueño más grande era estudiar gastronomía y sobre todo que quería enlazarlo con la tradicional. O sea,
me encanta todo esto de manualidades, crear, me encanta muchas cosas de esta creatividad. Y entonces yo decía, jugar con colores, sabores y demás, lo puedo hacer. Y ahí es donde engancho y digo, quiero dedicarme a la cocina, pero lo quiero hacer de manera profesional y lo quiero hacer sin perder la esencia de la cocina de pueblos originarios. Qué bonito te expresas, con qué claridad tienes perfectamente diseñada tu ruta y cómo te fuiste comprometiendo paso a paso. Y de repente un buen día llegó esto de 50 Next, que pues suena enorme. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió realmente en tu vida? ¿Cómo es que las jóvenes están moldeando la gastronomía en el mundo? Tanto que las están mirando como a ti, y tú eres una de esas 50 personas que es una promesa en el mundo. ¿Qué cambió? Para empezar, creérmela, porque ya llevaba un proceso también de reconocimiento, Sí. en donde la gente ya había volteado los ojos hacia nosotros y de repente era la entrevista, de repente era como la revista, la televisión, la radio, y entonces yo todavía no lograba como esto de poder, tal vez no es esa palabra, pero como de cachar todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo decía, 50 Next o 50 Next, que es un listado internacional, es un listado en donde te pone en los ojos del mundo. Sí. Y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, cambia muchas cosas, porque si es real que estuve trabajando con el chef Enrique, yo veía cómo se movía toda esta parte del medio en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y entonces yo decía, qué locura, qué locura. Y de repente sale en marzo y al siguiente día, ese mismo día, todo el mundo quería una entrevista conmigo. Y no solamente era el local, no solamente nacional, era internacional, CNN. O sea, hablaban de diferentes, de Italia, de Sí. Francia, de Estados Unidos, de Colombia. Yo decía, ¿qué está pasando? Sí. Y entonces es también un choque muy fuerte para mí, porque yo decía, yo así me consideraba, de ser nada y de repente salir al mundo, era así como de, espérense, ¿no? Déjenme digerirlo tantito, y no podía. De repente el restaurante se llenó, tuvimos semanas intensas de trabajo. Yo ya lo sabía, yo se lo había dicho al equipo, en ese entonces yo tenía equipo de puras mujeres y les decía, a ver, chicas, después de este listado, vamos a tener mucho trabajo. El restaurante se va a llenar, el restaurante va a estar a rompe, pero necesito que pongan toda su energía. Y fue tan fuerte que una, no nos la creíamos, dos, que pues obviamente no lográbamos al principio cómo coordinar todo, Sí. y tres, era de tener a los medios encima. Entonces, y las chicas venían de pueblos originarios. No estamos acostumbradas a cámaras, no estamos acostumbradas a que estén encima de ti, a que te estén casi como vigilando, ¿no? Sí. Y entonces era, para todas era algo nuevo, impactante y sobre todo... A veces incómodo. Sí, claro, y que no sabíamos cómo sobrellevar todo eso. Entonces, y he de decir, y eso es real, porque sigo diciendo, soy humano, que incluso llegué a un punto como de depresión, o no sé, porque no sabía cómo... No sabías qué hacer con Exacto. ello. ¿Cómo le haces para traducir eso en el impacto que tienes, particularmente en la comunidad, o sea, en empleo, en formación, en deseo, en aspiración, en orgullo? Pues eso, ¿no? De decir, ok, soy una de la comunidad, ¿no? Y entonces, si yo lo he logrado, tú lo puedes hacer. Sí. Y este es el espacio en donde podemos cobijarte, arroparte, porque es real también que sales de la comunidad y llegas a la ciudad, es impactante. Sí. No tiene nada que ver, no hay ni siquiera un 10% de justo como de cosas similares que hay en el pueblo y en la ciudad. Entonces,
muchos salen del pueblo porque o están huyendo, porque quieren una mejor calidad de vida, o porque se van a estudiar, y principalmente chicos, ¿no? Y es como, ay, perdón, esta parte de llegar y decir, ok, porque yo lo viví. Entonces, hoy. No te preocupes, o sea, entiendo que ha de haber sido difícil y ha de haber sido muy duro emocionalmente, y ver todavía a muchas personas que siguen en esa, pues en esa dificultad de no necesariamente ver dónde está el camino para ellos. Claro. Pues habla de tu empatía. Que justo es eso. Una de las cosas que siempre dije es, quiero ser diferente a todas estas personas que han hecho de mí lo que han querido. Sí. Y yo he visto también que muchas de las personas que hemos sido lastimadas, hemos sido dañadas y demás, usamos ese mismo daño para dañar a más personas. Sí. Y en mi caso fue completamente diferente. Entonces yo decía, si a mí me pasó, yo no quiero que le pase a quien siga, a las siguientes generaciones, o quien venga del pueblo, o sea, cosas de este tipo. Entonces, por eso también cuando diseñé el proyecto, que eso salió de la noche a la mañana, porque fue en un mes que me lo pusieron y en un mes estaba como loca sacando el proyecto, y que más bien ya estaba aquí, estaba guardado y solamente era como exponerlo. Yo dije, o sea, quiero ser una empresa en donde pueda darle espacio a los jóvenes para que terminen estudios. Porque también me pasó, tuve que estudiar y trabajar. Sí. Y cuando fui a pedir mi primer trabajo me dijeron, o estudias o trabajas, pero no puedes hacer las dos cosas. Y entonces yo decía, claro que puedes hacer las dos cosas. Claro. Entonces, en la empresa o en el espacio lo que hacemos es justo adecuarnos a los horarios de los chicos, y para que ellos puedan estudiar y puedan alcanzar este sueño. Otra de las cosas que pasó conmigo fue esto de, justo yo me sentía sola, entonces acompañarlos, ¿no? A que su camino no sea tan fuerte como el mío. Otra de las cosas que pasa en el restaurante es pueblos originarios. Muchas veces, yo recuerdo cuando estábamos en la ciudad, mis papás nos decían, compórtense como niños de ciudad, porque si no les va a ir mal. Y es real. Para nosotros es fuerte en el sentido, tal vez nosotros ha sido más ligero, o sea, mis hermanos, la generación de mis hermanos y yo, ha sido más ligero. Pero, por ejemplo, la generación de mis papás, yo recuerdo que mi mamá nos decía, es que yo llegaba a San Cristóbal, hija, y nos aventaban, nos escupían, nos golpeaban, nos quitaban nuestras cosas. Qué triste. Mi mamá llegaba a San Cristóbal a vender carbón, leña, maíz, lo que tuviese del pueblo, bajaba con mi abuela y justo les hacían estas cosas, ¿no? Entonces esta discriminación, este rechazo, esta falta de empatía o esta falta de respeto hacia la persona era muy fuerte. Y entonces mis papás decían, compórtense como niños de ciudad, no hablen el tzotzil, ¿no? Era como cosas que tú decías, ¿pero por qué? O sea, y entonces nos acostumbramos, y hubo un punto en mi vida en que yo dije, pues ya no sé dónde pertenezco, si a la ciudad o al pueblo. Y es una confusión. Claro. Es una confusión que también claramente la sientes en los demás, y por eso te llega al corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú dónde crees que están esas salidas para que la gente vuelva a sentir orgullo de ser pueblo originario, que la gente pueda sentirse cómodo con su raíz? Eso, simplemente sentirse orgullosos de donde son. Yo sé que de repente es difícil, llegamos a espacios, y lo hablo en general, porque me pasó también en el lado profesional, de llegar a un espacio profesional como mujer, de por sí ya era como muy marcado, ¿no? Porque el machismo seguía vigente. Decir que eras indígena, pues era mucho más. Y por ejemplo, cuando estuve en Ciudad de México, me tocó vivir aquí 3 años, hacían siempre mucho esta comparación que para mí fue muy fuerte. Decían, es que tú vienes del sur y tú no tienes ninguna, ¿cómo se dice? ¿Capacidad?
¿Preparación? ¿Una credencial? Sí, como capacidad, pero me refiero que nos hacían la comparación de mujeres del norte y del sur. Y entonces decían que las del norte tenían mucho más... herramientas. Exacto, sí, como para poder sobresalir. En cuerpo, en fisionomía, Pero eso en no ojos. es cierto, tú eres la viva imagen de que eso no es cierto, ¿verdad? Claro que no, pero en ese entonces te lo dicen y sí duele. Duele, pero hoy estás aquí sentada, orgullosa y sin duda con una gran posibilidad de influir en otras niñas, de influir en otras mujeres que, aunque tú no lo creas, nos sentimos también igualmente conflictuadas muchas veces, sí, de cómo es el camino hacia adelante, atoradas entre esa autoimagen y por otro lado el deseo que sí tienes de poner tus ideas a trabajar, de poner este negocito, de tener esa independencia y por otro lado pues la limitante cultural que sí tenemos efectivamente. Y para ir cerrando nada más me gustaría decir, ¿qué le transmitirías a todas estas niñas de pueblos originarios o niñas que como tú tuvieron quizá un comienzo muy difícil y que hoy tienen sueños? ¿Qué les dirías a las mamás de esas niñas que te están viendo? O sea, todo este grupo de mujeres que a veces tenemos la duda, igual que tú la tienes, igual que yo también la tuve, de qué puedo hacer con mi vida, cómo me puedo hacer independiente, cómo puedo perseguir mi sueño. Creo que es eso, que tienen derecho a llevar su propia vida, de que sueñen lo que ustedes quieran, hasta donde quieran llegar. Y sobre todo, trabájenlo, ¿no? Yo sé que hay muchos obstáculos sociales, mentales, familiares, etcétera, etcétera, pero vuelvo, si nace desde aquí, todo se va abriendo, todo se va, la misma vida te va poniendo en el lugar donde quieres y donde deseas. Y entonces es eso de trabajar, ser disciplinadas y disfrutarlo. Entonces, arriésguense, de verdad, arriésguense. Yo estando ahora en este punto de mi vida, puedo decirles que el sentir o el gozar de esta satisfacción no te lo puede contar nadie más que tú misma, ¿no? No te lo puede, podemos ver el de al lado de que ha logrado sueños y se los aplaudes, pero esa satisfacción solo lo vas a sentir tú. Claro. Entonces, arriésguense, de verdad, muévanse a donde su ser quiera, donde su ser realmente siente que se va a llenar y sobre todo háganlo con pasión, háganlo desde el corazón y háganlo sin que absolutamente a nadie las obligue, sino todo lo contrario, que se vea que florezca, ¿no? Qué bonito. Que florezca tu ser y sobre todo que justo que tú sientas que realmente lo que estás haciendo es para ti y contigo. Gracias por este ejemplo de mujer que eres, gracias por compartir tu historia. Sin duda, yo creo que nos haces seres humanos mucho más empáticos, seres humanos que desean y sueñan más y nos haces creer que sí se puede. Y eso en sí mismo te lo valoro y te lo agradezco y de verdad espero que continúe tu historia creciendo, espero que sigas con esta figura tan bonita de mujer que eres, porque eres una grande. Gracias por estar aquí en Somos Grandes. Gracias.